En esta ocasión vamos a revisar uno de los temas de nuestro examen de certificación, que es referente a nuestro diccionario VAP. Este está relacionado a cuáles son las tres principales características que se deben de definir al crear una tabla transparente. Para este ejemplo, declaramos el nombre de nuestra tabla, clic en el botón crear y como podemos ver, SAP nos indica algunos de los campos obligatorios. En la primera pantalla ya tenemos dos. El primero es una descripción corta. El segundo es definir un delivery class. Al dar clic en nuestro botón de ayuda podemos ver la lista de las opciones que tenemos disponibles. Y la tercera parte que debemos definir es un primary key. Hasta este momento hemos indicado los dos campos que están marcados como obligatorio. Si nosotros intentamos guardar nuestra tabla, hacemos un chequeo y revisamos nuestro log de activación y aún nos sigue mostrando un mensaje de error que nos indica que nuestra tabla no tiene campos. Definimos uno de los campos y trataremos de checar nuevamente. Nos dice que si queremos guardar el objeto damos que sí. Nos muestra un error que indica que debemos de especificar un campo como primary key. Agregamos la opción de que nuestro campo es primary key. Volvemos a checar y ahora ya no tenemos mensajes de error. Como resumen, las tres principales características que debemos definir en nuestra tabla transparente es una descripción corta, un delivery class y un primary key.